Y aquí estamos en su programa Baúl de Nadie. Gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos una directa invitada, especialista en ginecología. Así es. Ligny Valenzuela, bienvenida a nuestro programa Baúl de Nadie. Tocaremos varios puntos, varios temas importantes que le conciernen a todos ustedes. Con lo que yo quiero empezar es algo que se ha discutido mucho, porque incluso tú sabes que en el nuevo código que se aprobó penal se quería incluir las 3 causales, pero sin embargo, por todas las discusiones que han habido en torno a ese tema, y yo diría mucha confusión también en términos de definir realmente lo que es una causal. Vamos a empezar con ese tema para que tú me expliques y le expliques a todos los oyentes qué son las 3 causales y si tú estás de acuerdo con que por lo menos, ya que no se incluyeron en el Código Penal, se haga a través de una ley donde se pueda explicar claramente de qué se trata todo esto y cuál es la importancia que tiene. Bueno, mira, como científico tenemos que hacer aportes basados en estadística, en trabajo de investigación, claro. Y creo que fue muy ligera al momento de aprobar un código penal sin incluir ni siquiera en términos extraordinarios las 3 causales. Le aclaro, yo soy provida porque una cosa no tiene que ver con otra. Esa Exacto. Clasificación de que yo soy provida y yo voy en contra de las 3 causales. Ligny, discúlpame, lo tienen totalmente divorciado el término uno de otro. Es decir, si yo digo aquí soy provida, significa que estoy en contra de No es verdad. Cuando hay situaciones que son obligatorios. Exactamente. Entonces tenemos primeramente que preguntarnos en qué estudios se basaron para realizar ese resultado, esa conclusión. Esa exclusión. Y excluir en las leyes la despenalización. Te aclaro que este es el único país que al médico se demanda de forma penal por términos médicos. Y que debemos tener claro lo que es un mal uso de la medicina, que es una mala práctica. Exacto. De un efecto secundario que se llama praxis de un paciente que lo hace de forma y está descrito. Que se pueda desprender, por ejemplo, de una situación médica, que son cosas Los pacientes distintas. Se mueren. No quisiéramos, pero los pacientes se mueren. Sí, claro. Y existen descripciones, efectos y estadísticas donde te dicen que si tú, joven, te da un infarto y no eres atendido en el momento oro, puedes fallecer. Y incluso atendiéndote con los mejores médicos también puedes fallecer. Sucede en el cáncer y demás. En las 3 causales, ¿qué ha visto más la parte popular? Queremos montarnos en una ola de que somos moralistas y religiosos. Y tenemos que tener claro que a pesar de que la ciencia sí puede ser amiga o tener una relación íntima con la religión, se basa en datos científicos que al final son totalmente comprobable. Nosotros tenemos un cabildo que lo que menos tiene es personas que los asesores. Tenemos médicos, incluyendo que son senadores y diputados, y ni siquiera para su clase médica ellos hacen leyes que sean de beneficio. Más hizo la dama el trabajo más antiguo, que era de esa comunidad, que ella incluso defendió su población, su comunidad. Claro. Y hay que admirárselo, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, las leyes aquí en nuestro país tienen siempre un rebaladero. Y excúseme porque usted es una licenciada. Abogada. Pero Derecho. Estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, tenemos un congreso que, vamos a decir, no diario, pero a cada rato están aprobando leyes. Pero no sé, muchas veces... Infuncionales la mayoría. Por eso, porque sobre todo no se asesoran con los expertos en la materia de qué se trata, sino que ese grupo piensa, por ejemplo, que puede saberlo todo. Y yo pienso que ahí es donde viene precisamente el problema de estar a veces también aprobando leyes para complacer un sector. Porque todo es política. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar claros. La salud no se puede politizar. Nosotros tenemos que desligar la parte médica. Claro. Lo hemos vivido en muchos otros países y le ha ido muy mal.
¿Qué sucede? Lo primero es que, ¿qué son las 3 causales? Son 3 acápites precisas en las cuales se debe, si la paciente así lo amerita, practicar un aborto terapéutico. Muchos dijeron, los religiosos, que no existe ese término, sí está descrito. Incluso William, que es uno de los libros más importantes, que es basado en evidencia, que tiene muchos datos científicos, una gran población norteamericana y latinoamericana, y nosotros tenemos Schwartz, que fue también descrito en una de las instituciones más grandes, materno-perinatal. Entonces, ambos hablan del término aborto terapéutico. Sí, porque ahora también he visto en las discusiones, estuve varias veces en el Congreso, que se le quiere dar otro significado a lo que son las causales. O sea, en ese término, Sí, ¿cuáles hay serían una las 3 desinformación. situaciones? Exacto. ¿Cuáles serían las 3 situaciones en donde un médico podría, sin tener que ir preso, vamos a decirlo para que la gente lo pueda entender, en ese caso tomar la decisión del aborto? Mira, hay 3 casos. Uno es incompatibilidad con la vida, la madre, o sea, incompatibilidad de la vida materna, Ok. porque está en riesgo la vida de la madre, La vida de la madre corre peligro y ahí habría que decidir entonces entre la madre y el el hijo. niño. Otro es una inviabilidad, o sea, que no sea viable, que el niño sea ancefálico, o Que sea, se venga sin sepa cerebro. que definitivamente viene mal. Y existen síndromes que, a pesar de que hemos avanzado en la ciencia, que hay muchos que han tenido soluciones con un alto riesgo de mortalidad, inclusive con esa solución, ¿me entiende? Y que en nuestro país, lamentando el caso, son muy pocos los que están experimentados para hacer, por ejemplo, cirugía intrauterina. Ah, eso es dificilísimo, me imagino yo. Y tienen que estudiarlo fuera del país. Claro. Aunque sí se están haciendo, se están realizando. Pero tú tienes un porcentaje que se debe explicar en un consentimiento informado y que el médico puede ser objetivo de demanda porque tiene un alto porcentaje de pérdida de ese bebé. Entonces, figúrese usted, nosotros tenemos por un lado el juramento hipocrático que dice que todo médico que tenga a su disponibilidad un paciente donde se tenga compromiso de la vida, debe asistirlo. Correcto. Entonces, tú le vas a decir a todas esas chicas que van con un aborto, ya sea espontáneo o provocado, ¿te lo provocaste o fue espontáneo? Que al final de cuentas uno se da cuenta. Claro que sí. Pero tú la vas a dejar. El médico va a saber desde que vea la situación. ¿Me entiendes? Entonces, ya le dije 2 de las causales Sí, y la tercera es en caso de incesto y violaciones. Nosotros estamos hablando de unas leyes que tienen ariscas, están una unida con otra. Claro. Porque mi país tiene una tasa elevadísima de embarazo en adolescentes. Muchos. Y tenemos una discusión que no se ponen de acuerdo si es ilegal o está bajo el margen de la legalidad, que son los matrimonios en adolescentes. No, esto está prohibido por la ley. Lo que pasa es que aquí, pero automáticamente usted, padre, autoriza y el caballero se casa con la adolescente, ya no pasa nada pero y pierde la penalidad. De acuerdo a lo que es la ley 13603 que instituye el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, eso no existe. Lo que pasa que ya en la práctica, como bien tú dices, se le buscan los rebaladeros. Los rebaladeros, el bajadero, y bueno, se dan esos casos. Pero realmente el niño, niña, adolescente es mayor de edad a los 18 y a partir de ahí sí puede disponer de lo que es. Miren, Estados Unidos, derecho. Para decir algo, porque hablamos mucho y queremos utilizar todas las modas de Estados Unidos y queremos todo. copiarlo todo. Nosotros tenemos colalia, todo lo repetimos. Todo. Y es una enfermedad neurológica. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos, tú eres mayor de edad a los 21. Exacto, hay diferencia. Exacto, si usted no prescribe, si usted cometió un acto ilegal de esa índole y estuvo con una menor de edad, hasta 20 años después, a usted pueden demandarlo. Puede ser objetivo de demanda. Y vimos el caso en México de una dama donde existía un productor muy famoso de telenovela y se llenaba su gran boca
el primer órgano del sistema digestivo, que no lo utilizamos solamente para deglutir. Exacto. Diciendo que él estuvo con ella y tenía una historia romántica detallada, precisa y concisa, con actos muy ilustrativos de cómo era un gran amateur en el amor. Wow. ¿Qué hizo la chica? Después de muchos años, lo demandó. Exacto. Y pasaron el tiempo y ganó la demanda. Porque es que existen inclusive los derechos de niños y niñas adolescentes, no solo son de Dominicana. La Organización Mundial, claro la Organización de las Naciones Unidas, exactamente. Eso es universal. Pero nosotros siempre queremos buscar la salida más fácil. Y es como la bola caliente, se la tiramos a un grupo de personas que van a levantar la mano, bien, gracias. No pero hacen una buena elección. Pero no tienen ni idea de lo que está pasando ahí, ni de qué es lo que están aprobando. Lo primero es que aquí tenemos antropólogos y tenemos sociólogos y no lo utilizamos. Sí. Tenemos ginecólogos muchísimo o psiquiatras. Claro. Y no lo utilizamos. Y hay personas que son pederastas, lamentablemente. Pero muchos. Y les gustan las menores de edad. Y no necesariamente debe ser con violaciones. ¿O usted cree que si yo, siendo adulta, conquisto a un menor de edad, le digo, mira, te voy a regalar un carro, porque yo tengo una situación económica mayor, y él es de bajo recurso, de un pueblo X, que no ve ni siquiera la luz y que todavía la luz es de color amarilla, que aquí en este país ahí le podemos nombrar. Claro que sí lo hay. Y yo tengo un acto íntimo con ese niño, porque es un niño aún, claro. Aunque tenga vellos faciales. Aunque sea bastante alto. Y un gran que palo. Sea esbelto. Es que eso no tiene que ver. ¿Me entiende? Entonces, no, pero no, mira el niño. Y aquí todo lo cualquierizan. No, porque aquí todo lo normalizamos. Exacto, y lo cualquierizamos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales ellos no lo aceptaron? Porque la iglesia no lo admite, porque es una vida. Ok, hermano, es una vida, es cierto. Pero según la ley embriológica, las leyes de embriología y las terminología embriológica o genética, nosotros cerramos nuestro tubo neural a los 18 días. ¿Quién sabe que está embarazado a los 18 días? Si la primera prueba de embarazo es a los 21 días después del tiempo de ovulación. Para tú poderte hacer una prueba de embarazo y ser lo que se llama efectividad, debe ser a los 21 días luego del acto sexual. Yo que me dedico a la medicina reproductiva, sé que nosotros tenemos que durar 21 días después de transferir el embrión para hacerle una prueba de embarazo a la paciente o a la usuaria, como le dicen. Ya son usuarios. Sí, que no lo Dios utilizo mío, el término porque yo no soy gerente. Son pacientes. Entonces, todo esto nos da a reflexionar. ¿Cuáles fueron los criterios que ellos tomaron en cuenta? ¿Cuáles fueron los estudios de investigación? ¿Conocen estadísticas claras que muchas de ellas no son reportadas? O la actualizaron, porque muchas veces están tomando unas estadísticas que mira, aquí hay clínicas que no mandan los EPI, que son los registros epidemiológicos de nuestro país. A pesar de que existen, por ejemplo, el abuso, el acoso, y las violaciones debe ser sí o sí llamar al 911 para que de esa manera reportar ese hecho. Pero si viene con el marido ahí, ¿qué médico se mete en eso? No. Ese es el problema. Entonces, nosotros realizamos en nuestras maternidades, en el hospital y mucho en clínica, porque vienen los papás y dicen, el ejecutor del hecho dice, no, yo voy a buscar el dinero para que me la atienda un médico privado y para que no lo vean en el hospital. No, pero claro que sí. No va a ir y yo me voy a hacer responsable de mi hijo y hacemos intercambio como si fuésemos un animal cualquiera, una vaca. Ay, no, yo te voy a comprar una casa, te voy a comprar un carro. No, y se quedó aquí. Lamentablemente, la compran y con 2 o 3 cositas ya le callan la boca. Y un niño no está maduro para tomar decisiones. Claro que no. No es verdad. La mayoría de los niños que han sido abusados, tú le preguntas y tú le dices, pero yo creía que me gustaba. Y tú haces el interrogatorio y de ahí tú sales traumado.
de ayuda. Por eso existe Cuando el viene a síndrome ver, sale Bornier. uno peor que ellos mismos. Claro que sí. Que esas son cosas que tocan mucho. Pero otro caso es, nosotros no tenemos una área delimitada en el ámbito salud, porque, por ejemplo, a esa persona que se va a acusar, debe hacerse un estudio psiquiátrico, un test psicológico. Evaluado, sí. Y debe ser por un médico forense, Ujú. no un psicólogo clínico. No. Un médico forense, porque el peritaje y el interrogatorio de ese paciente, que es un paciente, es totalmente diferente. Si tú lo analizas, aquí hay adultos mayores que luego de un tiempo tienen feedback a nivel cerebral, tienen ictus, una enfermedad, Oh, sí. hacen demencia senil o hacen Alzheimer, hacen cualquier tipo de demencia, de microinfarto, que si son diabéticos, si son hipertensos, Sí, claro. y pueden hacer un acto involuntario a una niña y la llevan preso. A ese momento es que deben evaluarlo. ¿Y por qué obligar a una niña a tener un hijo de su abuelo o de su padre? Bueno, Debe ser una decisión. temas lastimosos, de verdad. O, figúrese usted, ¿quién vive sin cerebro? Es una entidad que se llama anencefalia. El niño crece y el embarazo, crece la barriga de la mamá, usted puede medirle, y puede incluso hacerle de todo, pero usted sabe que ese bebé, al momento de nacimiento, ¿qué sucede? Ay, ¿Muere? ay, claro. O ¿Por qué por no lo tiene menos cerebro? pocos días después. No, días no. Eso es ahí cuestión de horas. No tiene cerebro. Nosotros tenemos nuestro sistema central de la respiración. No es en el pulmón, es en el hipotálamo. Nuestros niveles tensionales, para que nosotros se mantenga un nivel de presión arterial adecuado, interviene el hipotálamo. Para que nosotros podamos dormir y sintetizar informaciones y crecer y desarrollarse nuestro cerebro, hay puntos esenciales que son el hipotálamo, hipocampo, sistema límbico. Si eso no se desarrolla y usted no tiene cerebro, No hay ¿qué va a más suceder? nada. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué va a suceder con ese bebé? Una agenesia renal. Existen riñones artificiales. Usted puede a un niño recién nacido meterlo en hemodiálisis. Y si tiene los recursos en caso de que haya, porque también ese es el tema económico, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Me entiende? Entonces, eso es otra causa. Miren, nosotros tuvimos un caso muy motivado, que fue hace muchos años, yo creo que vamos para 20 años, donde una niña fue violentada por un familiar directo y fue a parar en un hospital famoso aquí que es de referencia en nuestro país. Y todos los médicos hicieron campaña, se lloró muchísimo, muchas madres. Y esa niña falleció Ay. porque Terrible. ese tumor cerebral no se pudo tratar porque estaba embarazada de su violador. O sea, hubo dos crímenes. Dos la crímenes. violencia Exacto. y dejar morir un paciente que podía tener una posibilidad de vida. Pero entonces, en términos de estadística, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el aborto nuevamente. ¿Cómo está eso en República Dominicana? Y el asunto de los embarazos tempranos que hemos escuchado en los últimos tiempos han aumentado de forma incomparable, por decir algo. Miren, nosotros estamos entre el tercer embarazo adolescente Ajá. y muerte materna. Porque también se relaciona con muerte materna, claro, ambos casos. Una consecuencia de lo mismo. Ambos casos son factores importantísimos de muerte materna y muerte de recién nacido en los primeros 100 días, para no decir ni perinatal, ni... Ok, se toma en cuenta los primeros 100 días. Exacto. Nosotros estamos en el tercer lugar. Estamos gloriosamente con una bandera, con una medalla que no merecemos, del tercer lugar, o sea, de bronce. Wow. Teniendo educación de primera, Claro. porque no todo el mundo va a las escuelas públicas. También. Nosotros somos uno de los países con mayor comunicación, porque tenemos internet, de que sé yo cuánta banda, No, nosotros le ganamos y celulares a muchísimos de países. última generación. En esos términos yo te puedo decir, porque en Estados Unidos a veces uno va y no está la tecnología que tenemos nosotros. No, ni en Venezuela. Ni en Europa tampoco. ¿Me entiendes? Y nosotros somos de los países O sea que no podemos bien decir comunicados. que estamos mal en términos de comunicación y de información. Nosotros tenemos las marcas de mayor mundial, pero si tú notas, es un déficit
educacional en casa, de padre-madre, Claro. porque ya la mamá tiene que salir en iguales condiciones que el hombre, que no somos iguales. Yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad. Sí, claro. Nosotros no somos ni biológica, ni psicológica, ni psiquiátrica y ni siquiera hormonal, a pesar de que compartimos hormonas. Nosotros tenemos testosterona, pero no tenemos la misma concentración que el hombre. Y nuestras funciones son diferentes. Y a pesar de todo, tenemos que salir a la calle, tenemos que ser madre, orientadora, protectora y también trabajar. Cuando viene a ver, nosotras también somos madres de ellos, de las parejas. ¿Entiendes? Sí, o sea, ¿No? se da mucho Si hay un ese síndrome factor. del Se da Peter mucho Pan, ese factor, exacto, de que también donde el hombre nunca se desarrolla y se cree que es un infante y tú tienes que irlo criando junto con los hijos. Exactamente, lamentablemente, pero es así. Y es causa importante de divorcio. Yo diría que sí, que es fundamental. Porque dime tú, si ya tú tienes esos hijos, también el hombre es un hijo. Eso desgasta Eso emocional desgasta, y físicamente. y yo Y pienso- económica. De toda la fórmula, porque uno no está para eso tampoco. Yo creo que no, que cada quien tiene que jugar su rol. Pues mire, yo le dije una vez que nosotros hemos fracasado en muchos ámbitos. Y una la involución en las leyes fue esas 3 causales por simple hecho. Inclusive a mí me gustaba. Y yo me reía con muchos de nuestros cabildos que tenían chicas. Y son de cierto alegres, diríamos. Se Ajá. podría saber esa palabra. Ajá, ajá. Y le gustan sus muchachas jóvenes. Claro, Porque la tienen el mayoría. síndrome de Peter Pan. exacto. Y estaban, yo soy pro vida. ¿Quién no es pro vida? ¿Quién ¿Y? se quiere morir? Exacto. ¿Quién quiere que el otro muera? Nosotros no entendemos la muerte. A pesar de que se ha estudiado. Lo más seguro que tenemos. Exactamente. Y el que no quiera morir no puede nacer. Exacto. Entonces, nos olvidamos de vivir y de darle calidad de vida a los demás que están viviendo el día a día. ¿Qué sucede? Tú no puedes creer que una persona de alto recurso va a dejar su hija violentada a tener un hijo. Lo sacan de aquí donde sí está autorizado Así es. y pagan el costo. Entonces, ¿qué está sucediendo con esas niñas? Van a un lugar no acreditado, sin la bioseguridad o higiene adecuada, sin la bioseguridad de las medicaciones, la buena administración de esos medicamentos que son drogas y tienen efectos colaterales y secundarios y fallecen. Miren el caso de la que fue violentada por su profesor. Claro, porque tienen que dar En el este. el tratamiento adecuado. Por eso es que caen en eso, en ir a esos centros, bueno, no tan autorizados. Clandestinos, entonces viene eso como consecuencia. Ese caso que mencionas fue un caso muy lamentable. Pero también donde estaban pero sus no es padres. el único, no es el único, a eso voy. Porque si bien es cierto que hay una modernidad, entre comillas, de que la juventud, tú sabes que el medio, los padres forman parte importante o determinante en esa formación de esas niñas, de orientarlas para que puedan, ¿verdad?, saber lo que le conviene, lo que no le conviene, no caer en ese tipo de cosas. Pero en términos educativos estamos mal también, porque no hay esa orientación. Entonces, ustedes como médicos, por ejemplo, hablando de niveles que los hay en este país, ¿cuál es el nivel que más pudiera caer en eso de embarazos tempranos, o hay una generalidad? Porque eso también es importante. Mira qué sucede, los de mayores recursos tienen mayor acceso a informaciones y a controles. Por ejemplo, Okay. una mamá de una educada, bien ilustrada, tú le preguntas y fueron las primeras que llevaron a su hija a un control ginecológico. Y cuando la niña inicia su vida sexual activa, ¿tú sabes qué hacen ellas? Exacto. La planifican Correcto. y le hablan del condón. Exacto. Incluso se lo compran. Exacto. Le hablan de la menarquia, que es su primera menstruación. Exacto. Le hablan de que nadie puede tocarlo. Y no es lo mismo que una niña que vive en la casa con 5 hermanitos y muchos de ellos comparten habitaciones con tío, con primo, con Sí, con gente que una mayor. comunidad en una sola casa. Exactamente. Entonces, No si hay fuese privacidad. en un país desarrollado, hay un régimen de consecuencias. Claro. Porque se sobreentiende que el padre es el protector. Llámese padre, madre y padre.
papá y mamá. O tutor. O el tutor. Entonces, ellos hacen una investigación si hubo negligencia, si se pudo haber evitado, si estuvo de acuerdo el papá o hubo complicidad. Aquí no. El consentimiento es importantísimo en esos casos. ¿Se dio por qué? En los países desarrollados, ese caso lo toma la fiscalía. Sí, es del Estado. Exacto. Aquí es si tú lo denuncias. Así es, así es. Y esos casos, por ejemplo, de que se ven mucho y que no son nuevos. Porque hay que decir, eso de violaciones, por ejemplo, entre parientes y gente muy conocida en la familia, y embarazos como consecuencia, yo diría que eso es desde siempre. Lo que yo diría también es que tal vez no se denunciaban tanto. O lo normalizaban más. O lo normalizaban más. ¿Cómo tú lo consideras? Y si ha habido aumento o como yo digo. Es que hay una subestadística. Ahorita te repito, ¿cuántas madres? Mira, otro de los casos que estuvo mucho en la sociedad, que se habló mucho y tuvo mucha vigencia en los medios públicos, fue una madre que se decía que estaba casada con una persona influyente que tenía un target en cuanto a puesto político y la persona se decía que la mamá estaba consciente. Eso es terrible. Que lo sabía. Entonces, ahí debieron introducir la parte de psiquiatría y de psicología. Ese niño no se puede dejar. Ah, sí, ok, hicimos justicia, tu agresor está en prisión. O está siendo procesado, pero que también... Y tu apoyo emocional. La parte legal tiene que entrar, pero tiene que entrarle a todos. Porque si hay consentimiento de parte de esa madre... Omisión, porque quizás ella no lo consintió, pero se hizo la chiva loca, pero como dicen en el buen dominicano. Entra entonces la complicidad. Exacto. Sea por acción, sea por omisión. Entonces lo que creo es que debe dársele el carácter y que esa madre tiene que ser también juzgada. Exacto. Porque muchas veces, como tú dices, están conscientes. Y se quedan calladas. Y no dicen nada. No, y se hacen la loca. Y es más, le hacen el tiempo. Mira, ¿saben más o menos el tiempo que puede utilizar el agresor? Y ellas dicen, bueno, yo voy a llevar a matar. Me voy para el salón. No. Y le dan el chance a que su hija sea. Pero también existe violencia, acoso y violación durante el matrimonio. La ley dice que si tú dices no, tú puedes tener el falo introducido en la cavidad vaginal. Y si tu mujer te dijo detente, usted tiene que detenerse. Hacer una posición anterior. Hubo mucha discusión en ese tema. No, hay una legisladora que dice que eso es, que se casó y otro legislador. Sí. Pero eso son locuras de la gente. Eso estamos claros que esa señora está totalmente desfasada. En ese término sí fue penado. No lo tengo claro ahora, pero sí es penado en el nuevo código. Sí, claro que sí. Ese tipo de violación. Ellos no están de acuerdo. Ellos quieren legalizar que la mujer no se puede negar. No, porque la Biblia dice, mujeres no se nieguen a su marido. Pero está mal, o sea, por Dios. Pero también la misma Biblia dice, esposo, amáis a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia. O sea, si tú amas, no agredes, no abusas, no violentas. Claro. Y aquí hay incluso abuso económico, emocional, psicológico, verbal, de todo. De todo tipo. Físico. Sobre todo, mencionaste ahorita una palabra que se ha vuelto muy común últimamente en los hombres, que es ese ego, ese narcisismo que impera. Hay sociópatas también, ¿sabías? Sociópatas, claro que sí. Psicópatas. Entonces, eso todo un DSM-5. Todo, exacto, que siempre, como digo, ha existido. Lo que pasa es que ahora tal vez lo vemos más porque tenemos más medios, tenemos más comunicación, las redes y todo ese tipo de cosas. En ese caso, yo entiendo que sí, que se debió penalizar y se penalizó. Ahora, la mamá no fue privada de su libertad. No. Porque ella alegó que ella también era una abusada. Ah, ella era víctima. Que ella también era víctima y que él la coercionó y que la obligó
Ok. Sí, esa es la justificación. Pero lo que Y a digo- veces es lo que asunto digo- económico. Claro, pero que Por lo no que perder digo es que estatus. las autoridades, en este caso el Ministerio Público, debe ser más eficiente en Mira qué términos sucede. Hay una legales línea y muy de acusación. delgada con ese caso de mujeres. Hay mujeres que abusan de eso, entonces han cualquierizado. ¿Sabe un asunto? Yo admiraba mucho a Rosana Reyes. No sé si la recuerda. Sí, yo las recuerdo. Que fue la ministra de Claro la que mujer. sí, claro que sí. Está en el Ministerio de los Animales ahora. Bueno, porque se preparen el que abuse de un animal. Pero, Sí, ¿qué le ella digo? está ahí ahora. Ella tenía todo un equipo y un organigrama muy organizado. No era que tú ibas allá y que no te iban a hacer una investigación, que no le iban a dar seguimiento. Mira, yo voy a estar de acuerdo. ¿Cuántas mujeres no han sido víctimas, ahora con la violencia que tenemos, víctima de su agresor? Y ellas tienen hasta 3 denuncias. Mira, en esos términos precisamente de violencia, hay mucha deficiencia ahora mismo en la actualidad. Y yo lo he vivido como abogada. Siempre digo que hay una desigualdad en términos legales y no voy a hablar mucho de eso porque tengo que darle la palabra a mi invitada. No, hable para yo aprender. Sí, ya sería yo, ¿verdad? Tú haciéndome preguntas, pero en esos términos hay mucha desigualdad porque el hombre se ve como ciertamente desprotegido. Se le ha dado mucha fuerza a la mujer y entonces... No, pero Rosana Sí. Reyes hasta el hombre. Sí, Si tú ibas como hombre y denunciaba, ella te chequeaba. Pero entonces, ¿quién le hace el bullying? ¿Quién le dice, Ajá. se burla? ajá. Y le dice, mira ese, que sí o qué, M, que es una chica, un princeso. Son las mismas autoridades que están llamados a no comentarlo. No La debería. mayoría de los juicios de aquí están contaminados. Así es. Porque empieza la Sí, publicidad. no, la prensa, el morbo y todo ese tipo de cosas. Y las mismas autoridades hacen... Son los primeros que hacen eso. Entonces, volviendo al tema de las 3 causales, ¿no piensas tú que como médico, como profesional de la medicina, ginecología, debería entonces tal vez ese sector levantarse, ese sector impulsar, Se ese levantaron. sector agarrarse de los legisladores que sean precisamente médicos y que puedan unirse y decir, señores, pero ya que se obvió, se excluyó de lo que fue el Código Penal aprobado, vamos a hacer una ley en donde pueda salir todo el mundo edificado. Bueno, ¿qué te comento? En ese tiempo hubieron entidades de medicina, de salud, Claro. el colegio médico, Exacto. se hizo huelga, se hizo campaña, se hizo caminata, se amaneció, ¿cómo se llama eso? Sí, hicieron los campamentos y De todo todo. eso. Yo me acuerdo. No solamente ellos, se unió No, porque la hay sociedad mucha- de enfermería, claro, hay las asociaciones, muchísimas entidades que lo apoyan. feministas, que no soy feminista y me excusa. No, ni yo Ni tampoco. creo en Yo eso. soy femenina. No soy feminista. Porque toda esa cosa la han tergiversado. Y ya Y la nos hemos esencia se ha montado en perdido. olas, entonces por eso es que cambiamos el sentido real de lo que se persigue muchas veces. Exacto, y la revolución de la mujer no femenina es totalmente, los objetivos y misiones han sido cambiados, han sido cualquierizados y prostituidos. Entonces lo queremos introducir en otras entidades también, porque todo es como, vamos a montarnos. Sí, claro. nos Estamos como los montamos monos. en la ola. Inclusive, la Secretaría de la Mujer, ese ministerio, real y efectivamente, no se dedica a lo que tiene que dedicarse, sino que bueno. lo que anda es propagando ese tipo de situaciones de igualdad y esa ola que anda por ahí globalizada y que no tiene ningún tipo de ganancia. No, pero mira, yo le diría que en vez de hacer tantos aparatajes, Y gastan Y mucho publicidad. recurso en eso. ¿por qué no vuelven a las publicidades? Mira, cuando yo era niña, De los valores. y se hablaba, mira que si te tocaban, y si te hablaban, había inclusive vallas que ya son ilegales, pero con tantas vallas digitales que tenemos. No, porque eso es para política solamente. Ah, bueno. Entonces tienen otro uso, diríamos. Sí, se le da otro uso. Definitivo. Entonces, se hablaba de muchas cosas, inclusive del VIH-Sida, se hablaba de la enfermedad, y tenemos una ola ahora, por los mismos casos que estamos viviendo. Bueno, precisamente he visto en los últimos años que ha habido un aumento
yo diría que incontrolable de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo del VIH, que ya la gente lo tiene como que es una gripe. Sí, no, porque cualquiera, mira, hablamos de poliamor, no tenemos una sexualidad responsable, que siempre he sido abogante. Si tú no quieres esperar, que lo correcto es que tú valores tu cuerpo como un templo, y lo cuides. Y lo cuides. Oye, tú lo cuidas hasta con quien tú te relacionas. Tú no puedes, claro, si no eres un gángster, vivir con gángster. Así es. O relacionarte con personas que no ven. Dice la Biblia, no pueden andar dos personas por un mismo camino si no tienen los mismos ideales. Él hizo una parábola de los bueyes. Existe. Exacto. Y tú, de tanto mencionar tu sistema, el cerebro no se juega. Tú lo que tú le dices a tu cerebro, no es que, por ejemplo, tú dices, ay, yo estoy estresada. Él no entiende que es un desahogo o que es de mentira. Él asume que es la realidad de lo que tú estás exteriorizando. Y automáticamente te manda el cortisol. Exacto. Y te manda la hormona anticorticoide. O sea, te manda, lo que tú te invade. Exacto. Te manda sustancias, inmunoglobulinas, que son inflamatorias. Entonces, no entiende que tú estás haciendo, o no lo sintetiza, vamos a decirlo, porque tú necesitas de un proceso mayor para sintetizarlo. Entonces, tú no puedes, tus avenidas del alma, como dice la Biblia, ojo, oído y boca, tacto, todo tu espíritu, invadirlo con situaciones inadecuadas, entre ellos, permitir tú observar en tu vida efectos que tú no querías. Exacto, claro. No permitir. Dios dio el libre albedrío. Claro que sí, pero no sería lo importante es que uno o todo el mundo aprenda realmente a poner distancia, pero ahora todo es con la liberación y las libertades y que cualquier cosita, no, porque tú me estás restringiendo mi derecho. O sea, no llevamos mucho de eso. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de lo que es el aborto, yo a veces hacía reflexiones y me cerraba cuando se trataba de las 3 causales. Porque yo estaba, no de acuerdo al inicio. Mira, yo, de acuerdo a lo que dice el código, yo entiendo que deja claro si el médico puede decidir en circunstancias muy particulares, no tal vez así como tan individualizadas como las 3 causales. Lo que digo es, ¿no piensas tú como profesional que en caso de que se aprueben estas 3 causales, se le dé un uso deliberado? Mira qué sucede. Tú tienes drogas. Por ejemplo, la morfina es ilegal, el uso de morfina para un uso inadecuado, o sea, para recreación, para de forma ilegal. Pero la morfina es necesaria durante un trabajo importantísimo que es un proceso quirúrgico que es la cesárea. Sin esa morfina, usted no está bien anestesiada. Ok. ¿Ves? Una sustancia específica con moléculas y compuestos iguales puede en un momento dado equilibrio. ¿Entiendes? Vamos a decir, por ejemplo, la diazepina tiene que tener un control. Entonces, ahí sí entra la moral y la ética. Porque, ¿qué tú crees? ¿Que porque está ilegal se deja de realizar? Pero precisamente, no se dejan de realizar nunca. Entonces, ¿qué es mejor? Usted tener el control y tener la conciencia, porque usted es un juramento hipocrático. Pero es que si se lo dejamos a eso, distinguida, imagínate tú, esta es una sociedad descarrilada, llena de inmorales o de gente que tienen doble moral. Ahí es que yo veo el peligro. Por eso te hago la pregunta. Pues entonces hay que sacrificar una de las partes. O sacrificamos nuestras chicas, nuestras mujeres, que son una herramienta necesaria para la sociedad. El hombre es protector. Por más que nosotros trabajemos y hagamos dinero, inclusive en mayor valía en cuanto a cantidad que el hombre, el protector es el hombre. Y no se puede usurpar los roles. Cuando hay usurpación de roles, hacemos distorsión a ese desarrollo psicológico, mental y psiquiátrico de tus hijos. No saben quién es papá y quién es mamá. No se sabe. Y ustedes saben las consecuencias que tienen. Claro. Entonces,
si nos llevamos de eso, entonces tenemos que decidir o la mamá o le ponemos controles, educar al especialista. Miren, si usted puede aprobar las 3 causales y que sea bien costoso. ¿Usted cree que lo van a hacer a la ligera? Y usted apoyarse en instituciones que den educación moral y cívica que se excluyó del currículo. No lo dan en las escuelas ni en los colegios. ¿Me entiendes? Tú le hablas de esos muchachos de ahora y dices, ¿y qué? Pero si se entiende, nosotros tenemos orientadores y psicólogos. ¿Cuántos niños utilizan psicólogos y orientadores? Y en países desarrollados se le asigna desde los 6 años a un niño que tiene que ir sí o sí. Y es diagnosticado sí o sí. Aquí no, ese estigma. Ay, mire, ese muchacho, y nos encanta decir, ese muchacho inquieto, hiperactivo, o esa niña es muy enamorada. Así es. Señores, desde siempre ha existido esas lagunas entre lo ético y lo moral. Exacto. Si ustedes buscan en la historia, hubo un emperador que le hizo una lobotomía a su hija porque era muy enamorada. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Era ético, era moral y lo hizo legal. Entonces, ¿qué le digo con eso? Nosotros tenemos que tener terminología clara. ¿Qué tenemos? Educación, educar a los padres, darle herramientas a las niñas, saber enseñar a los hijos a decir no. No y no. Tener oído y ojo visor con nuestros hijos. Entonces, la educación, la sociedad y la política deben estar unidas. Y dentro de la sociedad está la parte médica. Correcto. Herramientas. Si unimos esos núcleos, vamos a hacer un mejor trabajo. Si tú notas también los países desarrollados, que sí lo tienen legalizado, muy pocas se embarazan a lo loco. No, tienen muchísimo y no son más indeseados. Claro que sí. Tienen muchísimo más conciencia. Ya para finalizar este corte, agradecida de tan edificada que me has dejado, mucha información importantísima. La Agenda 2030. Hay muchas cosas ahí que la quieren, como decíamos ahorita, normalizar. En estos días he visto propagandas de algunos ministerios que hablan de que el niño tiene todo el derecho de opinar, que el niño puede decidir. ¿De qué? Que el niño puede esto. Y yo decía, ¿pero puede hacer qué? Porque usted tiene primero que hablar con los padres o con los tutores. La ley también hay ambigüedad. Porque ¿quién es el tutor? ¿Qué opinión te merece eso de que estén en nuestros medios, incluso con libros, con imágenes y todo ese tipo de cosas en algunos centros? Están distorsionando y normalizando las cosas. Yo no voy de acuerdo que un adulto decida sobre su cuerpo lo que real le parezca. Pero un niño no tiene la madurez neurosensorial para tomar decisiones. Entonces, si tú necesitas 18 años para tomar bebidas alcohólicas, que no digo que es bueno, no, pero usted no puede permitir que tome decisiones antes de ese tiempo. Sobre todo sobre su cuerpo. Exactamente. Y existen normativas de clasificación. Hay recién nacido, hay lactante, infante, escolares, adolescentes y adultos. Y la pubarquia también se divide entre temprana y tardía. O sea que nosotros estamos claros. Nosotros somos los que nos complicamos en cosas que están ya normalizadas y estudiadas. Si tú buscas a un científico, dice que tu cerebro adquiere la madurez a partir de los 9 años, pero el desarrollo neurosensorial es hasta una etapa de la vida. Claro que sí, claro. Y que después se va haciendo dependiendo, cambia o evoluciona dependiendo ciertos eventos y circunstancias de la vida. Que es plácido, que tiene plasticidad. Y hay muchísimas informaciones. ¿Qué le dicen? No le hable duro. Yo no voy de acuerdo con el abuso en la corrección del niño. Que usted haga mal uso de su derecho como padre. Claro. Que violente las líneas entre la corrección y el abuso. Ya eso es otra cosa. Y hay leyes y normativas también para eso. Claro. Pero de ahí a usted tener un hijo sin ley y brigandina. Y sin límites. Y sin límites. Hay
Todo debe Lo tener que se está límite. viviendo ahora sin límites, porque todo me violenta mi derecho. No, yo le violento sus derechos si no lo crío correctamente, si no le doy educación, si no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Y necesidades básicas no solamente comida, ropa, alimento y escolaridad. Claro, entra muchísimo. Si usted no atiende a su hijo, si usted lo deja que amanezca, usted violentó los derechos de sus hijos. Así es. Señores, pues miren, esto ha sido de verdad un conversatorio muy importante para orientar a esos fieles seguidores que tenemos por aquí, por la plataforma. Doctora Valenzuela, ha sido de verdad un placer tenerla en nuestro programa y a ustedes, gracias por acompañarnos. Ya tendremos más tiempo para hacer otros programas con temas interesantes, sobre todo darle seguimiento a eso de las 3 causales y ver si alguien se anima. Ya la guardaron en el baúl de los recuerdos, como ese es su programa, Baúl de Nadie. Ellos tienen un baúl de los recuerdos. Se olvidan de eso rápido. Toda una ola. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo capítulo. Bye, bye. Gracias, doctora. Gracias a usted. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.